Hola Martita, oye, te debía esta explicación con respecto a la duda que me hacías de hemodiálisis del peso seco. Me preguntabas si el peso seco cambia después de cada sesión de hemodiálisis y prometí mandarte una explicación más amplia, pero no había podido hacerlo. Bueno, pues se me ocurrió matar dos pájaros de un tiro y hacer esta presentación de manera gráfica para que puedas ver las imágenes y eh, al mismo tiempo subirla al canal de YouTube. Si alguien de los seguidores ve el video y le sirve, pues perfecto, ¿no? Que sirva para diseminar la información. Bueno, entonces, el peso seco es un tema muy importante en la hemodiálisis. ¿Y qué es? Pues básicamente se refiere a el peso corporal, el peso de tu cuerpo, en el cual no sobra ni falta agua. En una persona sin enfermedad renal es muy fácil definirlo, pues es lo que pesa cada día. Aquí pongo un ejemplo. Si una persona que no tiene enfermedad renal toma mucha agua, va a orinar mucho y al día siguiente prácticamente va a pesar lo mismo que al día anterior. Pero esto no pasa en una persona que padece enfermedad renal y que ya está en hemodiálisis. Si esta persona toma mucha agua, ella sí puede subir de peso de un día al otro. Esa diferencia de peso va a ser determinada por el agua que se quedó acumulada en su cuerpo. Entonces, en una persona con enfermedad renal es difícil definir cuál es el peso seco. No está tan sencillo y se requiere cierta información que captamos la unidad de hemodiálisis en cada uno de los tratamientos. Los pacientes con enfermedad renal, pues ya no orinan lo mismo que hacían cuando tenían riñones sanos. Ese es un hecho, pues, ¿no? Si no, no habría enfermedad renal. Y la menor producción de orina se traduce en ganancia de peso, como platicábamos hace unos minutos. Esa ganancia de peso es el peso húmedo, por así decirlo. Cuando no hay ganancia de peso dependiente del agua acumulada, entonces decimos que es el peso seco. Eh, las determinantes del peso, me gustaría definirlas aquí en dos tipos, en dos grupos. En aquellos pacientes que tienen riñones normales y en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal. En los primeros, el peso corporal está determinado por el tipo y por la cantidad de alimentos. Entre más alimentos calóricos, con más calorías, se consuman, o mayor cantidad de alimentos no tan calóricos, se sube de peso, las personas engordan, ¿no? Y entre más ejercicio hagan, las personas bajan de peso. Aquí abro un paréntesis. Estoy simplificando muchísimo el concepto del peso corporal. Cada día salen más investigaciones en las que hay otros factores involucrados, pero para fines de esta explicación no las voy a considerar. Solamente es la cantidad de alimentos y la cantidad de calorías quemadas. En un paciente que tiene enfermedad renal son esas mismas variables, pero también entran el líquido que toma el paciente y el líquido que orina el paciente. Si el paciente toma más agua de la que orina, ese líquido va a traducirse en ganancia de peso. Dicho, siguiendo el ejemplo, en peso húmedo. Encontré esta imagen en internet que me puede ayudar a explicar el concepto. Cuando los pacientes llegan a hemodiálisis, la mayoría de ellos, no todos, por supuesto, pero la mayoría llega con sobrecarga de volumen, llegan hinchados. En medicina decimos edema, tienen edema. ¿Por qué? Pues porque ya no orinan lo mismo que orinaban anteriormente. La obligación del nefrólogo responsable y de la unidad de hemodiálisis es sacar ese exceso de agua que el paciente tiene. Siguiendo este ejemplo, imagínate que el peso sin exceso de agua está determinado por la silueta negra y el peso o la apariencia con exceso de agua está representada por la silueta gris. La unidad de hemodiálisis, como te decía, tiene que quitar este exceso de agua. Ahora, ¿cómo sabemos? Como la unidad de hemodiálisis y el nefrólogo no tienen rayos X y no pueden penetrar a través de la piel, es muy difícil saber cuántos mililitros de más tiene un paciente. Entonces tenemos que definirlo de manera paulatina. ¿Qué es lo que hacemos? Pues si el paciente está hinchado, poco a poco le vamos sacando líquido. Aquí quiero abrir otro paréntesis que no lo puse en la diapositiva, pero hay tres determinantes que al nefrólogo lo orientan a saber si ya está en peso seco su paciente.
El primero es la ausencia de edema. Recuerda que edema es exceso de agua, es hinchado. Dos, normalización de la presión arterial. Y tres, la administración de pocos medicamentos para bajar la presión. Si una persona está hinchada, está hipertensa y toma muchos medicamentos para la presión, esa persona no está en peso seco, es decir, está en peso húmedo. Bien, entonces si una persona está con esas características, lo que hace la hemodiálisis es cada día sacarle un poco más de agua hasta que encuentre esas tres características. Repito, ausencia de edema, normalización de la presión arterial y la ingesta o la administración de pocos medicamentos para la presión. Em, cuando ya llegamos, cuando la silueta gris coincide con la silueta negra, ahí podemos decir que ya llegamos al peso seco estimado. Aquí quiero hacer introducir un concepto que es eh, el peso seco real contra el peso seco estimado. El peso seco real, ese no lo determina el nefrólogo. El peso seco real lo determina el cuerpo del paciente, el funcionamiento del paciente. Si un paciente come mucho, hace mucho ejercicio y toma poca agua, va a tener cierto peso seco. Lo que nosotros hacemos es tratar de olfatear, si el término es válido, cuál es el peso seco real y hacer un cálculo. Ese es el peso seco estimado. El peso seco estimado puede cambiar de sesión a sesión. ¿Por qué? Si el paciente está hinchado todavía, si está hipertenso, si toma muchos medicamentos, el nefrólogo decidirá, oye, hay que bajarle el peso seco. Pero una vez que el paciente ya está en el peso seco real, es decir, una vez que ya no tiene exceso de agua, el peso seco ya no va a cambiar tanto, salvo que el paciente decida aumentar masa muscular, decida aumentar grasa o decida dejar de hacer ejercicio. Bueno, entonces la unidad de hemodiálisis tendrá que buscar otra vez estos datos que le indiquen, oye, tengo que volver a bajarle peso. Dicho de otra forma, tengo que volver a sacar el agua que se ha ido acumulando. Para finalizar, simplemente quiero decir que cuando la unidad de hemodiálisis ya le está sacando más agua de la que debería, es decir, ya el peso seco estimado está por debajo del peso seco real, o sea, ya le estamos deshidratando al paciente. ¿Cómo se siente? ¿Qué puede experimentar? Pues el paciente experimentará presión baja, puede experimentar calambres, puede experimentar mucho cansancio después de la hemodiálisis, puede experimentar eh, pocas ganas de hacer las cosas inmediatamente después de su tratamiento. Ahora, aquí quiero dejar un mensaje. No todos los pacientes que tengan cansancio después de la hemodiálisis o que tengan calambres, repito, no todos esos pacientes están deshidratados, ¿no? Desafortunadamente hay otras causas que explican los calambres y el cansancio. Pero en términos generales y para fines de la explicación, podríamos considerar que cuando estás con sobrecarga de líquido, vas a estar hinchada, vas a estar hipertensa o vas a necesitar muchos medicamentos para la presión. En conclusión, el peso seco estimado debería cambiar continuamente hasta que coincida con el peso seco real. Uno de los riesgos de disminuir el peso seco estimado son calambres y presión baja. Pero insisto, no es la única causa de calambres y presión baja. Desafortunadamente, es imposible garantizar que todas las sesiones estén libres de molestias. Habrá sesiones en las que te acalambres un poco, en las que te baje la presión arterial, y eso no quiere decir que la unidad está haciendo mal su trabajo. Quiere decir que están continuamente buscando ese peso, que el peso seco estimado coincida con tu peso seco real. Tampoco quiere decir que todas las sesiones te vas a sentir muy mal, ¿no? O sea, la idea justo es que la hemodiálisis mejore tu calidad de vida en lugar de deteriorarla. Y bueno, hasta aquí termino. Te voy a mandar el video. Si tienes alguna duda, me mandas mensajillo. Bye. Abrazo.